Fue el galán de telenovelas que lo tenía todo: fama, dinero y el amor de una de las mujeres más bellas de México. Pero una tragedia cambió su destino para siempre. Desde ese momento, su vida se convirtió en una lucha contra la culpa, la adicción y el abandono. Pasó de ser una estrella de la televisión a vivir en la pobreza, sin trabajo y con una pierna amputada. Quédate hasta el final porque hoy te contaremos la trágica historia de Jaime Garza, el actor que brilló en la pantalla y terminó en el olvido. Jaime Garza fue un hombre que vivió intensamente, con momentos de gloria y profundas tragedias. Su vida estuvo marcada por el éxito, el amor, la pérdida y, finalmente, el abandono. Para entender cómo un actor que brilló en la televisión mexicana terminó en la soledad y la precariedad, es necesario remontarnos a sus inicios. Desde pequeño, Jaime Garza estuvo rodeado de arte y cultura. Nació en Monterrey, Nuevo León, en una familia donde la creatividad y la expresión eran parte del día a día. Su madre, Carmen Alardín, fue una reconocida poeta, y su padre, un hombre de letras y pensamiento. Creció en un ambiente en el que la literatura, la música y el teatro eran habituales, lo que sin duda influyó en su camino profesional. Aunque de niño soñaba con ser torero, su destino estaba marcado por la actuación. Su madre lo llevaba con frecuencia al teatro, y poco a poco comenzó a enamorarse de los escenarios. El destino quiso que su camino se cruzara con Televisa, donde su talento no pasó desapercibido. En los años 70, cuando todavía era un joven con hambre de éxito, se convirtió en una de las promesas de la televisión mexicana. Jaime tenía todo para triunfar. Su carisma, talento y atractivo físico lo convirtieron en el galán perfecto para las telenovelas de la época. En poco tiempo, pasó de ser un actor secundario a protagonizar producciones que se convirtieron en éxitos rotundos. Fue parte del elenco de telenovelas icónicas como Guadalupe y Simplemente María, donde su presencia en pantalla lo consolidó como una estrella. Pero el éxito nunca viene solo. Mientras su carrera ascendía, su vida personal comenzaba a llenarse de sombras. En 1982, Jaime vivió uno de los episodios más trágicos de su vida: la muerte de su novia, Viridiana la Triste. Este suceso lo marcaría para siempre y cambiaría el rumbo de su vida. Viridiana, hija de la actriz Silvia Pinal, tenía una prometedora carrera en el mundo del espectáculo. Su relación con Jaime era intensa y apasionada, y ambos compartían el sueño de triunfar en la actuación. La noche de su muerte, Jaime había organizado una fiesta para celebrar el final de temporada de una obra en la que participaba Viridiana. Lo que debía ser una celebración terminó en tragedia. Esa noche, por razones que nunca quedaron del todo claras, Viridiana se molestó y le pidió a Jaime que echara a los invitados. Él no lo hizo, y ella, furiosa, decidió irse. Minutos después, sufrió un accidente automovilístico que le costó la vida. Jaime quedó devastado. La culpa lo consumió. Durante años cargó con la idea de que, si hubiera hecho lo que su novia le pidió, ella no habría muerto esa noche. Su dolor era tan grande que incluso pensó en retirarse de la actuación. Pero en el mundo del espectáculo no hay tiempo para detenerse, y a pesar de su tristeza, Jaime siguió adelante con su carrera. Sin embargo, aquel episodio dejó una herida imborrable. Desde ese momento, su vida comenzó a desmoronarse poco a poco. La culpa, la tristeza y la presión de la fama se convirtieron en una carga difícil de soportar. Aún así, siguió cosechando éxitos en la televisión, aunque su brillo ya no era el mismo. La siguiente etapa de su vida lo llevaría por un camino lleno de relaciones intensas, amores fallidos y un refugio peligroso en el alcohol. Pero eso lo veremos más adelante. Tras la muerte de Viridiana, Jaime intentó seguir adelante, pero el peso de la tragedia nunca lo abandonó del todo. Para muchos, la televisión era su refugio, pero en su vida privada, la sombra de la pérdida lo perseguía. Buscando compañía y consuelo, comenzó una relación con Alma Delfina, una talentosa actriz con la que compartió pantalla en Cachún Cachún Rarrá a mediados de los años 80. Su historia de amor fue apasionada,
pero también tormentosa. La relación estuvo marcada por los celos y los conflictos, especialmente cuando el actor Salvador Pineda entró en escena. Las tensiones aumentaron, las discusiones se volvieron constantes y, finalmente, la pareja decidió separarse en 1987. A pesar de esta ruptura, Jaime no tardó en encontrar otro amor. Se casó con la actriz Rosita Pelayo, con quien compartió 6 años de matrimonio. Rosita intentó ayudarlo a superar su dolor y su creciente problema con el alcohol, pero la adicción era más fuerte. Aunque su amor era sincero, las dificultades fueron insostenibles y la relación llegó a su fin. Sin embargo, a diferencia de sus relaciones anteriores, Rosita nunca dejó de preocuparse por él y mantuvieron una amistad hasta el final de sus días. El alcoholismo de Jaime se convirtió en un problema serio. Lo que comenzó como una manera de sobrellevar sus pérdidas y el estrés del medio artístico terminó por afectar su salud, su imagen y sus oportunidades de trabajo. La industria del entretenimiento es despiadada con aquellos que no se mantienen en la cima, y mientras nuevos talentos llegaban a la televisión, su carrera comenzaba a decaer. En los años 90, cuando aún era un actor reconocido, mantuvo una relación con Luz María Jerez. Aunque fue una etapa importante en su vida, los mismos demonios de siempre se interpusieron. Luz María fue un apoyo en sus momentos difíciles, pero el problema del alcohol y la tristeza acumulada de Jaime terminaron por desgastar la relación. Los años pasaban y la situación no mejoraba. A finales de los 90 y principios de los 2000, Jaime tuvo una relación con Natalia Toledo, hija del famoso pintor Francisco Toledo. Como otras mujeres en su vida, Natalia intentó ayudarlo, pero la lucha contra sus adicciones parecía no tener fin. La relación, aunque significativa, terminó de la misma manera que las anteriores, marcada por las tensiones y la incapacidad de Jaime para dejar atrás su dolor. Mientras su vida amorosa se desmoronaba, su carrera seguía en declive. De ser el galán de las telenovelas, pasó a interpretar personajes secundarios y, con el tiempo, las oportunidades comenzaron a desaparecer. La llegada de nuevas figuras a la televisión y su deteriorada imagen hicieron que cada vez fuera más difícil encontrar trabajo. La situación se agravó en 2014, cuando sufrió un grave accidente de motocicleta. El impacto fue tan severo que terminó perdiendo la pierna derecha. Este hecho lo sumió aún más en la depresión y el alcoholismo, llevándolo a un punto de quiebre. Si antes su salud estaba en riesgo, ahora su calidad de vida se veía comprometida de manera irreversible. A la tragedia del accidente se sumó otro golpe devastador, la muerte de su madre, Carmen Alardín, en ese mismo año. Carmen había sido su mayor apoyo emocional, la persona que lo acompañó en los momentos más difíciles. Su pérdida dejó a Jaime completamente desamparado, sin el único pilar que lo mantenía en pie. Sin trabajo, sin familia propia y con una salud deteriorada, Jaime intentó encontrar refugio en la escritura. Siempre tuvo una gran pasión por la poesía y en sus últimos años trató de plasmar sus pensamientos en un libro. Sin embargo, la depresión y su condición física hicieron que el proyecto quedara inconcluso. Su escritura reflejaba su sufrimiento, su soledad y el peso de las decisiones que marcaron su vida. A medida que pasaban los años, el abandono se convirtió en su única compañía. Sus antiguos amigos y colegas se fueron alejando, incapaces de lidiar con su estado. De ser una estrella en la televisión, pasó a vivir en el olvido, dependiendo de la ayuda de la Fundación Rafael Banquels, gracias a la intervención de Silvia Pinal. Aunque este apoyo le permitió sobrellevar sus últimos días, no fue suficiente para borrar el sentimiento de haber sido dejado atrás por la industria que alguna vez lo celebró. Pero su lucha aún no había terminado. Su salud seguía empeorando, la diabetes mal controlada agravó su estado y su falta de recursos le impidió recibir el tratamiento adecuado. La vida, que en un tiempo le había dado todo, ahora le estaba arrebatando lo poco que le quedaba. Jaime se encontraba en una situación cada vez más difícil. Su dependencia del alcohol continuó agravando su estado y aunque hubo intentos de rehabilitación, su adicción estaba demasiado arraigada. Los efectos del abuso del alcohol, combinados con la diabetes, lo llevaron a sufrir un derrame cerebral. Este episodio debilitó aún más su frágil cuerpo y le quitó gran parte de su independencia.
Ahora, además de estar limitado físicamente, tenía dificultades para comunicarse y moverse. Sus intentos por regresar a la televisión fueron en vano. Ya no era considerado para papeles importantes, y con el paso del tiempo, dejó de recibir llamadas de productores. Su imagen, deteriorada por los estragos de la vida, no encajaba en la industria que alguna vez lo celebró. Las oportunidades laborales desaparecieron por completo, y con ellas su estabilidad económica. Jaime pasó sus últimos años viviendo con una pensión modesta, insuficiente para cubrir sus necesidades médicas. Dependía de la caridad y del apoyo de algunas fundaciones para costear sus tratamientos. Lo que alguna vez fue una vida de glamour y éxito, se había convertido en una existencia llena de privaciones. Pero más allá de los problemas económicos, lo que realmente terminó de hundirlo fue la soledad. La ausencia de una familia propia lo afectó profundamente. No tuvo hijos y con el tiempo, incluso sus amigos más cercanos se alejaron. Algunos porque no podían lidiar con su estado, otros porque la vida simplemente los llevó por caminos distintos. En sus últimos años, Jaime se convirtió en una figura olvidada. Mientras nuevas generaciones de actores llenaban las pantallas, su nombre apenas era recordado por unos pocos. Para la industria, él ya no existía. Para la prensa solo era noticia cuando su estado de salud empeoraba. A pesar de todo, Jaime seguía escribiendo. Aunque su libro de poesía nunca llegó a publicarse, sus versos reflejaban su lucha interna, su melancolía y su deseo de encontrar un sentido a su sufrimiento. En uno de sus últimos escritos, dejó una frase que resume el sentimiento que lo acompañó hasta el final. Esta decía: «Nacemos solos y morimos solos. Ante esta soledad, todo es de paso. Nos vamos sin decir cuánto sabemos y cómo es que vamos a olvidarlo». El 14 de mayo de 2021, a los 67 años, Jaime Garza falleció. Su cuerpo, debilitado por la diabetes y los años de excesos, finalmente no resistió más. Murió en su casa, solo, lejos del brillo que alguna vez tuvo en la televisión. Jaime Garza dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. Fue parte de una generación de actores que definieron el estilo del melodrama televisivo en los años 70, 80 y 90. Una era en la que los actores no solo interpretaban personajes, sino que se convertían en ídolos de masas. Desde sus inicios en Televisa, Jaime demostró una capacidad actoral que lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos. No era simplemente un galán más, tenía una profundidad en su interpretación que lo hacía destacar en cada papel que asumía. Su versatilidad le permitió interpretar desde jóvenes románticos hasta personajes con una gran carga emocional, lo que le abrió las puertas a un amplio rango de producciones. Las telenovelas de esa época eran el producto estrella de la televisión mexicana, con audiencias masivas que seguían cada episodio con devoción. Jaime Garza, con su carisma y talento, se convirtió en una de las caras más reconocidas de este formato. Su presencia en pantalla era sinónimo de éxito, y productores, guionistas y directores confiaban en él para atraer a millones de televidentes. Más allá de los melodramas, Jaime también dejó su marca en la comedia y los programas juveniles. Su participación en Cachún Cachún Rarrá en los años 80 lo acercó a un público más joven y mostró su capacidad para adaptarse a distintos géneros. Este programa, una de las primeras series juveniles en México, influyó en el formato de entretenimiento para adolescentes y fue una de las producciones más recordadas de la época. Pero el impacto de Jaime Garza no se limitó solo a su presencia en pantalla. Su estilo de actuación ayudó a definir el tono de los melodramas de su generación. A diferencia de los actores que sobreactuaban o exageraban sus emociones, Jaime tenía un estilo más naturalista, algo que le daba autenticidad a sus personajes. En una época en la que las telenovelas aún tenían un aire teatral, él lograba conectar con la audiencia de una manera más realista y emotiva. Su legado en la televisión mexicana también se reflejó en la influencia que tuvo sobre las nuevas generaciones de actores. Aunque su nombre fue quedando en el olvido con el tiempo, quienes trabajaron con él recuerdan su profesionalismo y dedicación. No era solo un actor atractivo, era un intérprete con verdadera pasión por su oficio, alguien que entendía la importancia de cada escena y cada diálogo.
El declive de su carrera no se debió a falta de talento, sino a un sistema que constantemente busca renovar sus rostros y dejar atrás a quienes ya no encajan en el molde de la televisión comercial. A medida que nuevos galanes llegaron a la pantalla, Jaime fue relegado a papeles secundarios hasta que eventualmente las oportunidades dejaron de llegar. A pesar de su trágico final, su impacto en la televisión mexicana sigue vigente. Su trabajo en telenovelas clásicas sigue siendo recordado por aquellos que vivieron la época dorada del melodrama. Jaime Garza fue más que un actor. Fue un símbolo de una era en la que la televisión mexicana vivía su máximo esplendor. La historia de Jaime Garza es un recordatorio brutal de lo efímera que puede ser la fama. Al final, la industria que lo vio brillar le dio la espalda. La enfermedad y la falta de oportunidades lo dejaron sin recursos y terminó viviendo en condiciones muy distintas a las que alguna vez disfrutó. Pero más allá de su triste final, su legado en la televisión sigue vivo en las telenovelas y programas que marcaron a toda una generación. Si te gustó este video y quieres que sigamos contando la historia de actores que el tiempo dejó en el olvido, deja tu like y dinos en los comentarios qué otro personaje te gustaría que recordemos. Nos vemos en el próximo video.